Hola, hola, amantes de las series y el drama, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estoy súper emocionada porque les traigo un chismecito seriéfilo que sé que les va a encantar. ¿Están listos para sumergirse en un mundo de pasiones prohibidas, secretos oscuros y giros inesperados? Porque hoy vamos a hablar de una serie turca que Netflix acaba de estrenar y que, déjenme decirles, me tiene completamente enganchada. Se trata de una historia que explora los límites del amor, la lealtad y la tradición, y que nos presenta personajes complejos y situaciones que nos harán cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el bien y el mal. Si eres de los que disfrutan con los romances tormentosos, los dramas familiares intensos y las tramas que te mantienen al borde del asiento, créeme, esta serie es para ti. Antes de empezar a desmenuzar esta joya turca, quiero pedirte un favorcito. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido sobre series y películas que sé que te van a gustar, así que no te lo pienses más y únete a esta comunidad de seriéfilos empedernidos. Y si ya eres parte de esta familia, gracias por estar aquí una vez más. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Bueno, vamos al grano. La serie de la que les hablo se llama, bueno, el título prefiero mantenerlo en secreto por ahora, para que la sorpresa sea mayor. Digamos que explora un tema delicado y controvertido, los matrimonios prohibidos. Sí, lo sé, suena fuerte, ¿verdad? Pero créanme, la serie va mucho más allá del mero sensacionalismo. Nos presenta una historia rica en matices, con personajes que luchan contra sus propios deseos y las expectativas de una sociedad que los oprime. La trama se centra en, mejor les doy un pequeño contexto cultural. En algunas culturas los matrimonios entre primos hermanos, o incluso entre miembros de la misma familia extendida, son una práctica común, a menudo motivada por la necesidad de preservar la riqueza familiar, mantener el linaje o reforzar los lazos entre clanes. Si bien esta costumbre puede tener raíces históricas y culturales profundas, también plantea serias cuestiones éticas y morales, especialmente en lo que respecta a la libertad individual, la salud genética y el bienestar de los implicados. Piénsenlo, ¿hasta qué punto una tradición puede justificar la imposición de una vida a alguien que no la desea? ¿Dónde está la línea entre el respeto a las costumbres y la violación de los derechos humanos básicos? Estas son algunas de las preguntas que la serie plantea de forma sutil pero contundente. Nuestra serie nos transporta a un entorno rural, donde las tradiciones ancestrales siguen siendo muy fuertes. Olvídense de las luces brillantes de Estambul y los edificios modernos. Aquí la vida transcurre a un ritmo más lento, marcada por el ciclo de las estaciones y las costumbres transmitidas de generación en generación. Es un mundo donde la familia lo es todo, y donde las decisiones individuales a menudo se ven supeditadas al bienestar del clan. Es en este contexto, a veces idílico y a veces opresivo, donde conocemos a nuestros protagonistas, dos jóvenes que desde pequeños han sido destinados a casarse. Pero, oh sorpresa, ninguno de los dos está enamorado del otro. Ella sueña con una vida diferente, con romper las cadenas que la atan a su destino. Él, por su parte, alberga sentimientos por otra persona, una mujer que está fuera de su alcance. Imagínense la tensión, la frustración, la desesperación de estos personajes. Se ven atrapados en una jaula de oro, obligados a renunciar a sus propios deseos y sueños en aras de una tradición que consideran injusta. La serie explora magistralmente este conflicto interno, mostrándonos el lado más humano y vulnerable de nuestros protagonistas. Vemos cómo luchan por mantener la compostura ante la presión familiar, cómo se debaten entre el deber y el deseo, y cómo intentan encontrar una salida a una situación que parece no tener solución. Es un retrato honesto y conmovedor de la lucha por la libertad y la autodeterminación. Pero la cosa no se queda ahí. Porque como en todo buen drama turco que se precie, hay secretos, mentiras, traiciones y un montón de giros inesperados que te dejarán con la boca abierta. Vamos a descubrir que las apariencias engañan, que las familias más respetables esconden oscuros secretos y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Preparaos para sorpresas que cambiarán el rumbo de la historia y pondrán a prueba la lealtad de todos los personajes. Desde pactos ocultos hasta relaciones prohibidas, nada es lo que parece en este intrincado entramado familiar. Uno de los aspectos que más me ha gustado de esta serie es la complejidad de sus personajes. No hay buenos ni malos absolutos.
Todos tienen sus propias motivaciones, sus propios miedos y sus propias razones para actuar como lo hacen. Incluso los personajes que al principio parecen ser los villanos de la historia, terminan revelando una profundidad y una humanidad que te hacen empatizar con ellos. A través de flashbacks y subtramas, la serie nos permite comprender las razones detrás de sus acciones, desdibujando la línea entre el bien y el mal y obligándonos a cuestionar nuestras propias preconcepciones. La protagonista femenina es un personaje que me ha cautivado desde el primer momento. Es una mujer fuerte, inteligente y decidida, que no está dispuesta a renunciar a su felicidad. A pesar de las presiones que recibe de su familia y de la sociedad, ella lucha con uñas y dientes por lo que cree justo. Su valentía y su determinación son una fuente de inspiración. No es la típica damisela en apuros, sino una mujer que toma las riendas de su destino y se enfrenta a las adversidades con una fuerza admirable. Su viaje de autodescubrimiento y empoderamiento es uno de los aspectos más gratificantes de la serie. El protagonista masculino, por su parte, es un personaje más complejo y atormentado. Está dividido entre su deber familiar y sus propios deseos. Se siente culpable por no poder corresponder al amor de la mujer que se supone que debe amar, pero al mismo tiempo no puede negar los sentimientos que le embargan. Su lucha interna es muy conmovedora y te hace reflexionar sobre la importancia de ser fiel a uno mismo. Su personaje evoluciona a lo largo de la serie, aprendiendo a desafiar las expectativas y a seguir su propio corazón, aunque esto signifique enfrentarse a las consecuencias. Y hablando del elenco, ¡qué maravilla! Los actores turcos son increíbles. Logran transmitir una gama de emociones con una naturalidad y una intensidad que te meten de lleno en la historia. Las miradas, los gestos, los silencios, todo comunica. Es un verdadero placer verlos actuar. La química entre los protagonistas es palpable y la forma en que interpretan sus personajes te hace sentir cada uno de sus conflictos y emociones. No es de extrañar que las series turcas tengan tanto éxito a nivel mundial, el talento de sus actores es innegable. Otro punto a favor de la serie es su ambientación. Los paisajes turcos son preciosos y la fotografía es impecable. La serie te transporta a un mundo diferente con sus propias costumbres, tradiciones y valores. Desde las vastas extensiones de tierra hasta las casas de piedra con sus patios llenos de flores, cada detalle de la ambientación está cuidadosamente pensado para crear una atmósfera auténtica y envolvente. Además, la música es muy emotiva y acompaña a la perfección las escenas más dramáticas. La banda sonora se convierte en un personaje más, intensificando las emociones y añadiendo una capa de profundidad a la narrativa. La serie consta de 15 capítulos, lo cual es perfecto para maratonear durante un fin de semana. Cada episodio te deja con ganas de más y te mantiene enganchado hasta el final. Les advierto que no es una serie fácil de ver. Hay momentos muy duros y dolorosos, pero también hay momentos de esperanza, de amor y de superación. Es una historia que te remueve por dentro y te hace reflexionar sobre la vida, el amor y la importancia de luchar por nuestros sueños. Prepárense para reír, llorar y emocionarse con esta historia que no los dejará indiferentes. Ahora bien, ¿por qué creo que esta serie es tan adictiva? Creo que la clave está en la combinación de varios factores. En primer lugar, la trama es muy atractiva y te engancha desde el primer momento. En segundo lugar, los personajes son complejos y te hacen empatizar con ellos. En tercer lugar, la ambientación es preciosa y te transporta a un mundo diferente. Y por último, la serie plantea cuestiones universales que nos tocan a todos: el amor, la lealtad, la libertad y la lucha por la felicidad. No importa de dónde seas o cuáles sean tus creencias, te identificarás con los dilemas que enfrentan los personajes y te sentirás conmovido por su búsqueda de la felicidad. Además, el drama turco tiene un encanto especial. Hay algo en la forma en que cuentan las historias, en la intensidad de las emociones y en la belleza de las imágenes que te atrapa y te hace querer ver más. Si eres fan de las telenovelas turcas, estoy segura de que esta serie te va a encantar. La pasión, el melodrama y los giros inesperados son elementos característicos del género que se encuentran presentes en Nomer, Sueños robados, garantizando una experiencia de visualización emocionante e inolvidable. Además, es importante destacar la forma en que la serie aborda temas como el feminismo y el empoderamiento femenino. La protagonista no se conforma con el papel que la sociedad le ha asignado y lucha por construir su propio camino, inspirando a otras mujeres a hacer lo mismo. A través de su historia,
la serie transmite un mensaje poderoso sobre la importancia de la igualdad de género y la necesidad de desafiar las normas sociales que limitan la libertad de las mujeres. Otro aspecto relevante es la crítica social que subyace en la trama. La serie no se limita a mostrar la belleza de las tradiciones turcas, sino que también pone de manifiesto sus aspectos más problemáticos, como la desigualdad social, la discriminación y la falta de oportunidades para aquellos que no pertenecen a las clases privilegiadas. A través de la historia de Ömer, Sueños robados, la serie nos invita a reflexionar sobre las injusticias que persisten en muchas sociedades y nos anima a luchar por un mundo más justo e igualitario. Ahora, antes de revelarles el título de la serie, quiero preguntarles, ¿han visto alguna serie turca que les haya gustado mucho? Déjenme sus recomendaciones en los comentarios. Me encanta descubrir nuevas series y películas gracias a ustedes. Sus sugerencias siempre son bienvenidas y me ayudan a ampliar mi horizonte seriéfilo. Quién sabe, tal vez su recomendación sea el tema de mi próximo vídeo. Y ahora sí, redoble de tambores. La serie de la que les he estado hablando se llama Ömer, Sueños robados. Sí, Ömer, Sueños robados. Un título que refleja a la perfección la esencia de la historia. Los sueños de los protagonistas se ven truncados por las tradiciones y las expectativas familiares, pero su espíritu de lucha y su deseo de encontrar la felicidad los impulsan a seguir adelante. Así que ya lo saben, si están buscando una serie que los enganche, los haga reír, llorar y reflexionar, Ömer, Sueños robados, es una excelente opción. La pueden encontrar en Netflix, así que no tienen excusa para no verla. Preparaos para un viaje emocional lleno de drama, romance y suspense que los mantendrá pegados a la pantalla hasta el último minuto. En resumen, hoy les he hablado de Ömer, Sueños robados, una serie turca que explora el tema de los matrimonios prohibidos y que nos presenta una historia llena de pasión, secretos y giros inesperados. Les he contado sobre la trama, los personajes, la ambientación y las razones por las que creo que esta serie es tan adictiva. Espero que este vídeo les haya servido para descubrir una nueva serie que los enganche. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya servido para descubrir una nueva serie que los enganche. Si es así, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y dejarme un comentario contándome qué les pareció la serie y qué otras series turcas me recomiendan. Sus comentarios son mi mayor motivación para seguir creando contenido. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y recuerden, siempre hay tiempo para una buena serie. Así que hagan palomitas, pónganse cómodos y prepárense para sumergirse en el apasionante mundo de Ömer, Sueños robados. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.